Grabando, toma 3. Hola youtubers, buenas noches. Hoy es la noche del domingo 17 de noviembre del 2019. Este va a ser mi cuarto video. Todavía no tiene título, pero voy a hablar sobre Vicente Fox Quesada, el expresidente, tiempo de administración del 2000 al 2006 y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía tengo pendiente la segunda parte de Neoliberalismo, Adam Smith y Andrés Manuel Karl Marx, parte 2. No se me ha olvidado, lo tengo pendiente. Es un video que voy a hablar sobre la doctrina económica del neoliberalismo visto desde el punto económico y antropológico, desde la perspectiva de AMLO. En este video voy a hablar sobre Fox y sobre AMLO para decir quién es quién. Para este video voy a basarme en un artículo de redacción del 24 de junio del 2004 de la revista Proceso. El artículo se llama La reforma educativa de Fox, que yo les recomiendo ampliamente que lo busquen en Google, lo tecleen y lo lean completamente para que veamos quién es Fox, quién es Obrador. Voy a leer algunas líneas de este artículo, aún así por favor léanlos ustedes completamente para que vean qué es lo que ha pasado después de 15, 14 años que implementó su reforma educativa, que se dio a conocer a principios de junio del 2005. En esta reforma se pretende suprimir la historia del siglo XIV para atrás, comenzar en el siglo XV fusionando la historia universal con la mexicana, suprimir el México indígena y todo lo prehispánico. Esta reforma pretende compactar y disminuir el tiempo dedicado a la historia, a la educación cívica y a la ética. Es importante mencionar esto y una vez más la fecha de hoy, 17 de noviembre del 2019. Él suprimió la historia, la cívica y la ética. Cuando él quitó estas materias de la educación básica primaria, tenemos que ver cuáles son los resultados de esos jóvenes que no tuvieron estas materias. Es decir, cuando tú entras a primaria tienes alrededor de 5, 6, 7 años, más los 15 que ya pasaron, significa que estamos hablando de una edad más o menos de 20, 22, 23, 24 años, jóvenes de esa edad. Muchos hoy día les dicen ninis. Muchos de ellos no tienen trabajo, no estudian, se dedican a actividades que no son honrosas, que no son decorosas, que no son dignas. Podrían ser alcohólicos, drogadictos o trabajar para el narcotráfico. No tienen cívica, no tienen ética, no tienen historia, no tienen identidad. Gracias, Fox. Eso es lo que hiciste con este gran bono demográfico de la juventud mexicana. Las echaste a perder, las destruiste, les quitaste la cultura, les arrancaste la oportunidad de una educación, de una identidad, de una comunidad, de saber qué es ser mexicano. Dice este artículo de Proceso. No es difícil adivinar que se suprimen las raíces históricas y profundas del pueblo mexicano para profundizar en la historia de Vicente Fox, de Marta Sagún, del PAN, es decir, el neoliberalismo y el libre mercado. Eso es lo que pretendió Fox. Si se recuerdan mi primer video sobre neoliberalismo, hablé que el neoliberalismo, esta doctrina económica, transforma al hombre en un producto para los medios de producción. Es algo, y al ser un producto y tener precio su vida, que se llama salario mínimo, es un ser que es desechable. Por eso el presidente critica tanto esta doctrina económica que nos ha hecho mucho daño, y podemos ver lo que pasa en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en México y en muchas otras regiones. En otras palabras, la educación debe producir instrumentos humanos útiles para la economía de mercado, para las maquiladoras, para las empresas nacionales y sobre todo estadounidenses y demás extranjeras. Y, de paso, para la migración como mano de obra barata en Estados Unidos. Parece que estoy leyendo una crónica de la vida actual mexicana, pero te lo debemos a ti, cabeza hueca. Descompusiste el futuro de México.
hace 15 años, hace 14 años, en el 2000 cuando tú entraste, hace 20 años, descompusiste el futuro de México, este gran bono democrático de la juventud, los echaste a perder, los aventaste al narcotráfico, se lo heredaste al enano fecal. Elena Poniatowska, esta mujer cultural, esta académico, esta intelectual francesa mexicana, describe la reforma educativa de Fox como un suicidio, es un atentado contra nuestra historia. Y claro que lo es, porque debemos de entender qué es la historia. No existe ahorita algún partido político que defina qué es la historia y no la entienden y no la saben, porque la historia no es algo muerto, la historia es un ente vivo que nos da identidad para saber de dónde venimos, para saber quiénes somos, y es este referente, este punto de partida para definir quiénes queremos ser y a dónde queremos ir. Y es importante mencionarlo porque en la reflexión histórica nos deja dos axiomas que no podemos negar. La verdadera igualdad no la da el dinero, la da la cultura, y solo la cultura da identidad. Claro, un joven que no tiene identidad le es fácil disparar el percutor contra su hermano. Si nosotros recordamos parte de la educación de los antiguos y de los viejos abuelos, aquel billete que les presenté en el video anterior de 100 pesos, cuando el Tlactoani Nezahualcóyotl dice, acaba su poema, filosofía pura, amo más a mi hermano el hombre, ama más la vida, y se sitúa al mismo nivel que cualquier otro mexicano, que cualquier otro anahuaca de los viejos abuelos. El fondo de esta reforma a la educación, que ha enfrentado ya un abierto rechazo, es un profundo desprecio por el pueblo de México, por sus orígenes y por sus raíces. Eres un racista. Eso es lo que eres, Fox. El día de hoy critican al presidente Andrés Manuel porque en su gira él emplea la palabra mestizo e indígena, pues yo voy a ser también racista como el presidente. Déjenme decirles que yo soy mestizo, soy impuro. Los indígenas son los legítimos herederos, sangre pura, de la cultura y la herencia de los viejos abuelos, de las nuestras culturas madres. No hay nadie más racista que aquel que entró con el cambio de siglo. La identidad de la mayoría del pueblo mexicano hunde sus raíces y su cultura en el México prehispánico, en esa historia que no conocemos, esa historia que es lastimera, lacerante, brutal y desconocida, y doblemente brutal porque es desconocida. No conocemos nuestra propia historia, no podemos hacer reductible la historia de los viejos abuelos a 192 años del Imperio Azteca. 8000 años de desarrollo, desde los Olmecas, 4 eras cristianas. Si nosotros nos vamos a la página de la SEGOV, de la Secretaría de Educación Pública, nosotros nos daremos cuenta que en el primer grado, segundo y tercer grado ya no hay historia. ¿Esto qué significa? Cuando sale Fox, hereda su reforma educativa a Calderón, no la cambia. Cuando sale Calderón, el exespurio, Enrique Peña Nieto hereda esta reforma educativa, pero no la cambia. Lo único que cambia es los contratos, las condiciones laborales de los profesores, del magisterio. Es una reforma laboral. La misma reforma que hereda el presidente Andrés Manuel López Obrador y la modifica. Sin embargo, no ha hecho tampoco él gran cosa para cambiar los contenidos de las materias. Si nosotros vemos
los programas de estudio, vemos que ya hay cívica y ética en todos los grados. Antes ya no estaban. Él las puso una vez más y es importante darles valores morales y éticos a los niños, porque son el futuro de este país, son la futura fuerza laboral que van a empujar la construcción, la infraestructura y el desarrollo social, tecnológico y científico de este país. Tú los echaste a perder entregándolos al narcotráfico y a empleos mal pagados y a una migración de una obra barata en Estados Unidos, Fox. Eso fue lo que hizo tu reforma. Esos jóvenes que hoy oscilan entre los 20 y 25 años, los echaste a perder. Tu gobierno fue un gobierno que sirvió los intereses del neoliberalismo de Estados Unidos y de sus transnacionales. Transformaste nuestras vidas, las dejaste sin raigambre, sin personalidad cultural. Afirmaste la masificación del modelo neoliberal, falsificando la educación. Nos dejaste sin la capacidad de reflexionar, racionalizar todo lo que constituye la vida moderna. Nos quitaste el parámetro de comparación y de análisis. Claro, no te quieres comparar con esos deleznables personajes de nuestra historia. No te quieres comparar con los traidores como Santa Anna, como con el Chacal, Victoriano Huerta, un golpista. No estoy dando ideas. No estoy diciendo que Felipe Calderón sea un golpista democrático ni un espurio. Bueno, sí lo estoy diciendo. No te quieres comparar con esos personajes que entregaron la riqueza y las vidas de los mexicanos, con el porfiriato, con el maximato. Quieren que olvidemos, para que no sepan, para que nosotros podamos ser fácilmente gobernables, no tengamos reflexión ni capacidad de análisis. A eso se dirige la reforma foxiana, a la derrota cosmogónica del pueblo mexicano, porque no hemos reconocido nuestro pasado, ni valorado, ni aprovechado la enorme riqueza cultural que de él deriva. Lo voy a decir en las palabras de los viejos abuelos. No tenemos un rostro propio ni un corazón verdadero. No conocemos la matriz filosófica de la educación del proceso desarrollador de nuestros viejos abuelos. Es importante que recuperemos este referente de identidad, que sepamos qué significa ser mexicano, que sepamos la identidad, qué significa nacer entre las fronteras del Bravo y del Suchiate, que recuperemos ese orgullo, esa nacionalidad, esa herencia, esa memoria genética, cultural, la memoria que necesitamos tener. Al quedarnos sin la integración de nuestra doble raíz histórico y cultural, nos quedamos sin diálogo entre nosotros y con el mundo. Nuestra identidad histórica está partida, no tenemos una conciencia clara de lo que somos. No saben, unos dicen que son fifís, otros decimos que somos chairos, unos ni son ni eso ni lo otro, son bots, son entidades virtuales. Tú hiciste la división, tú la marcaste más. La educación, ni la pública ni la privada, mantiene un panorama de igualdad socioeconómica que sirva para formar una nación. Mantiene la desigualdad socioeconómica para generar buenos y conformes trabajadores de empresas y de intereses nacionales y transnacionales. Es decir, esta educación neoliberal de la reforma educativa de Fox pretendió crear de los humanos un producto. Y al tener producto y al ser tú un producto tienes un precio, se llama salario mínimo. Y al tener un precio, eres desechable. A decir, les recomiendo que también vean este artículo, esta película es un documental
de Olelo Rubio. So, what's your price? ¿Cuál es tu precio? Habla sobre los medios de comunicación, sobre el poder, sobre el consumismo, y es una comparación directa entre México y Estados Unidos para entender un poco más la doctrina, los efectos, los estragos de la doctrina económica neoliberal. Sigo con la revista Proceso. Los pseudointelectuales, pseudodemócratas, pseudolegales, pseudo-optimistas y autovacionantes son los gobernantes que vinieron con el nuevo siglo. La reforma de la educación, como se propuso, no corrige la competencia desigual, la aumenta. Ninguna de las dos, ni la educación privada ni la pública, produce la igualdad ciudadana, ni la justicia social, ni la igualdad de oportunidades. Es una doctrina económica que permeó toda la geosfera social, socioeconómica de la vida pública y privada de México. La doctrina neoliberal prometió tres cosas: igualdad democrática, empiezo con igualdad democrática, igualdad social, igualdad económica. No logró ninguna y solamente las agudizó con esta pseudodemocracia. 70 años de un partido en el poder resulta que no es dictadura, es tiranía. Resulta que 12 años en el poder de otro partido tampoco es dictadura y no lograron ningún cambio. Unas pseudodemocracias. No hay igualdad social, no hay igualdad económica, obvio, no hay igualdad democrática. Y el día de hoy, que están empezando a nacer estos conceptos en la vida pública de México, no lo quieren. Quieren mantener la verticalidad de las relaciones socioeconómicas. Que el rico siga siendo rico y el pobre siga estando jodido. El fondo de la reforma es fomentar lo que se considera socialmente aceptable. Los ricos son socialmente aceptables para los neoliberales. Los indígenas y los pobres no somos socialmente aceptables. Incluso se borra hasta la historia de ellos. Claro, si regresamos una vez más a la página de la SEGOV, de la Secretaría de Educación Pública, y vemos que ya una vez más se ha incorporado cívica y ética, se ha incorporado historia, pero solamente hasta cuarto año. ¿Cuáles son las materias que se ven en cuarto año de la historia? Bloque 1, poblamiento de América al inicio de la agricultura. Bloque 2, Mesoamérica. Bloque 3, el encuentro de América y Europa. Bloque 4, la formación de una nueva sociedad, el virreinato de Nueva España. Bloque 5, el camino a la independencia. 10.000 años de historia las quieren embarrar solo en un año. Imposible. No puedes ver la historia de Mesoamérica en un año. La independencia, la reforma, la revolución, el cardenismo, el México moderno, no lo puedes ver. No les puedes dar identidad, no les puedes dar esa mexicaneidad, no les puedes dar esa matriz filosófica, cultural, de nuestras culturas madres para que nosotros sepamos qué significa ser mexicano y te encuentres identificado con tu hermano el hombre. Amo más a mi hermano el hombre. Ese filósofo poeta Tlactoani, Nezahualcóyotl, el coyote hambriento. 8.000 años de desarrollo de los viejos abuelos. 192 años del imperio azteca. No podemos hacer reductible nuestra historia a un solo año. Tenemos que darles la identidad a los mexicanos. Tenemos que voltear a ver nuestra educación. Tenemos que afrontar nuestra realidad y proponer nuevas teorías sociales que se apoyen en nuestras culturas, en nuestra historia, para potenciar nuestro desarrollo social, económico. Si otras civilizaciones lo han hecho, nosotros lo podemos hacer. Si la gran China continental se pudo apoyar en su cultura milenial
para desarrollar la potencia que hoy es. Nosotros tenemos una historia increíblemente, un bagaje riquísimo, cultural, histórico, para desarrollarnos. La condición humana del pueblo mexicano tiene una visión opuesta al neoliberalismo, esencialmente comunitaria y solidaria. Está enfocado la reforma neoliberal foxiana a destruir. Nosotros no quiero recordar estos dos axiomas que tomo de la parte final de la revista, del artículo de Proceso. No podemos olvidar dos axiomas nacidos de la reflexión histórica. La verdadera igualdad no la da el dinero, sino la cultura, y solo la cultura da identidad. No quiero hacer más largo este video. Voy a hacer una parte 2 hablando ahora sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya basta de hablar del zorro. Los invito a que vean la continuación de este video para que entendamos más a nuestro presidente y por qué lo apoyo tanto. No sin antes culminar con esta pregunta. ¿Qué eres, mexicano? Gracias.